Mitos, historias y leyendas. ¡Ay, que hay un montón para hablar esta noche! Porque en Mendoza pasan muchas cosas, se dicen muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué es cierto, qué no. ¿Qué es lo que pasó acá en nuestras tierras? Bueno, quédate en la pantalla del 9. En un ratito vamos a hablar. Te doy la bienvenida y te digo que ya estamos en @NSN Canal 9 para que te conectes con nosotros, para que comentes el programa, para que participes, porque hay premios como Media Tarde, Spa. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos regalerías de Segal también. Tenemos de todo, ¿eh? De todo para que la gente disfrute este verano. Che, está bueno, ¿eh? Bueno, participá de la consigna. Comentanos si conoces algún mito, alguna leyenda. Nos comentás en nuestras redes sociales. Estamos en @NSN Canal 9. Ahí está nuestro posteo. Lo comentás y estás participando de los premios, ¿eh? Y además quiero saber quién está en casa, quién está mirando, sacás fotos. Bueno, movete. ¿Querés premio? Movete. Es así. Bueno, muchas gracias, Luquete de hoy. Sí, a Dalila. ¿Dalila está bien? Sí, Dalia. Miren lo que es este Luquete. Hermoso. Dalila, un beso gigante. Miren lo que es. Me encanta el Luquete del día de hoy, ¿eh? Bueno, ya me voy al sillón porque voy a recibir a nuestra querida invitada, sí. Ella es Elsa Rodríguez, secretaria de Turismo y Cultura. Hola, Elsa. ¿Qué tal? Muy agradecida de la invitación y bueno, preparada para tener esta experiencia tan linda de hablar sobre mitos, leyendas y algo ¿Preparadas más. para hablar de todo? Seguro. ¿De todo? ¿Sin censura? De todo. De todo. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Y ya es de la casa, Agostina Garavaglia. ¿Cómo le va? Agostina ya está instalada en el 9, Sí. ya está instalada. Ella está siempre lista, Agos. Este es mi sillón. Ay, no me gusta. Es mío. Así que lo comparto. Por ejemplo, ayer lo presté. Lo prestó. Pero es mi lugar. Muy bien, me gusta. Se está apropiando. Agostina Garavaglia Sí. está esta noche acá porque Agostina fue la que realizó el informe especial que tiene que ver con el cementerio de Ciudad Agos. Ya nos vas a ir contando, pero para dar un pantallazo a la gente, ¿cómo lo viviste? Fue duro. Quiero decir que no fue una de mis mejores experiencias porque creo mucho en las energías y todo eso. Y estamos hablando de un cementerio con historias súper fuertes, así que ya vamos a ir escuchándolas. Ay, cómo me gusta esto. Y porque la verdad es que tenemos una noche pero muy, muy apasionante. Si a vos te gusta obviamente conocer un poco más acerca de los mitos, de la leyenda, de lo que sucede en Mendoza, muchas veces pasamos por lugares que no sabemos que tienen mucho, pero mucho significado. Bueno, vamos a ir desarrollándolo hoy y mañana, ¿sí? Hoy es la primera parte de este súper programa. Yo, la verdad es que me da miedo porque no sé con qué me voy a ir a dormir, pero alguien que sabe muchísimo, y lo queremos también muchísimo, es amigo también de la casa, Fabián Sevilla, escritor e investigador de temáticas culturales. Fabi, feliz cumpleaños antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Ya pasó, hace una hora que pasó mi cumpleaños, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Fabi. Es lindo llegar a los 30 años en este estado. Total. Cumpleaños. Me encanta. Bueno, un gusto Estás bárbaro, Fabi. conocerte, Gonzalo. Gracias, Saludos Fabi. a Agostina y Elsa. Hace mucho que no te veo y te quiero mucho, y todo lo que hicimos por el cementerio, bueno, Sí. la verdad que siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque trabajamos codo a codo con esa mujer que es incansable. Ay, qué lindo. Y me encanta tener a los dos incansables, ¿eh? Me gusta tener a los dos incansables esta noche porque la idea es justamente, yo siempre digo que por ahí uno pasea por ciertos lugares, conoce ciertos lugares, pero tiene un montón de significado, sí, estos lugares. Y la verdad es que queremos ir desarrollando cada lugar. La verdad que estamos abriendo una puerta donde me da mucho miedo, pero la verdad es que estoy muy ansioso porque también tengo ganas de conocer, ¿sí? Quiero saber qué pasa en nuestra provincia. Y vamos a arrancar, ¿sí? Les cuento a los dos, tanto a Fabi como a Elsa. Vamos a arrancar con el Gaucho Cubillos. El Gaucho Cubillos, ¿quién es? ¿Quién fue? Agostina Garavaglia, fuiste allí. Estuve en su altar. Ajá. Algo que no falta en ese lugar es vino y cigarrillos. Ajá. Hay hasta habanos, ¿eh? Sí. Hay de todo, flores, fotos, ofrendas, hay de todo. Pero el Gaucho Cubillo tiene una historia muy interesante que, si te parece, la conocemos. Vamos a conocer la historia del gauchito. Agostina Garavaglia, el informe especial para No Culpes. Mira. Se le prende con sus manos, no vuelve a apretar. Cuidado, don Lucas, se puede cortar. Bueno, acá, además del lugar donde se encuentra un cajón, veo toda una estructura. ¿A qué viene todo esto? Esta es la famosa tumba del Gaucho Cubillos. Es la tumba más visitada del cementerio y una de las devociones populares que tenemos los mendocinos. Bien, ¿y cuál es la historia? Mira, Cubillos era un muchacho que vino de Chile, vino Permiso. a Tupungato
y tenía una mala costumbre que era de robar animales. Sí. Robaba animales para dársela a los pobres. Les convidaba, era una especie de Robin Hood de la provincia. Él dejaba un papelito cada vez que robaba un animal que les decía: no busque más sus animales, se lo he sacado yo, firma SSS, Juan Francisco Cubillos, su seguro servidor, significa SS. Hasta que un día le roba el caballo a un comisario y el comisario se la jura que lo quería agarrar. Él se va a refugiar en la zona de Paramillos, se va a hacer pasar por minero y la policía tenía el dato y van a mandar a 2 uniformados a que lo busquen. Van a tener un enfrentamiento con el gaucho Cubillos, lo van a apuñalar y cuando él está saliendo de esa habitación mal herido, le van a pegar un tiro en la cabeza y lo van a matar. Como era una persona muy querida por la gente, sale publicado en los diarios de la época que había muerto, empiezan a visitar mucho sus tumbas y le empiezan a traer velas, flores, y la devoción popular dice que hay que dejarle vino y cigarrillo porque es lo que le gusta. Eso te iba a decir, hay un olor fuertísimo a vino, pero fuertísimo, que es lo primero que se siente apenas entramos acá, y se puede ver incluso las cajas. Acá tenemos también una botellita y acá un frasco. Y también, decime si me equivoco, estas flores están no en agua, sino en vino. Están en vino, sí. Sí. Las han dejado en vino. Se conservarán más. Bueno, y ahí tenemos un vaso y cartitas. A ver, yo acá en el piso puedo ver, se podría decir, una mancha de vino, creo yo. ¿Qué es esto? Mira, acá hay un canito que comunica con la tumba del gaucho Cubillos. Y la gente lo que hace es, le hace la promesa, es muy cumplidor, dicen. Entonces vienen y le ponen vino. Con su bandoneón carpero lo han visto llegar. Se alegra mi pago al verlo tocar. Se le agacha despacito, lo empieza a estirar. Se le prende con sus manos, lo vuelve a apretar. Cuidado con Lucas, se puede. Una vez que se cumple, se debe venir acá y en forma de agradecimiento darle vino, que es algo que le gustaba. Está el vino, así que si le hacen alguna promesa, vengan y la cumplen. Bueno, entonces, sin falta el vino o, en su defecto, cigarrillos. Cigarrillos o flores. O flores, bien. Y todas estas fotos que... acá hay una foto de un señor. Es alguien que le ha pedido algo, no tiene nada que ver con él. Exvotos que le van dejando en señal de agradecimiento por los pedidos que le ha cumplido. Acá tenemos cartitas también, un camión, distintas cosas que le van dejando para que en señal de agradecimiento. Gato la quiero enredar, cuando me le arrimo se empieza a alejar. Como haciéndole cosquilla lo empieza a tocar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Se luce en la viola el jazz. Wow, qué buen informe, Agostina. La verdad es que me encantó, no lo conocíamos. Y voy a preguntarle a Elsa. Elsa, ¿quién fue el gaucho Cubillos? ¿Quién fue? ¿Por qué la gente va tanto a ese lugar? Justamente el gaucho Cubillos es considerado como, digamos, el santo de aquellos que están fuera de la ley, podríamos decirlo. Por eso se dice que hay mucha gente que al estar presa invoca de pronto a este santo popular pidiendo por su libertad. Ah, no sabía eso. También, o sea, es como un santo de los presos. Exactamente. Ajá, mirá vos. Relacionado, digamos, con esa devoción popular. Así también gran cantidad de jóvenes que tienen que rendir algún examen se encomiendan al gauchito Cubillos con el fin de que les ayude a superar la prueba y dejan cartas justamente con estas solicitudes. Ah, mirá. También es considerado el santo de los estudiantes que están por examinarse. Ahora lo están viendo todo el mundo, ¿viste? Con la estampita ya. Aquellos que tienen que empezar las clases o que deben materia para febrero ya le están rezando, ya le están ahí. Alguien más para rezarle. Claro, alguien más para rezarle. Fabián, ¿cómo se volvió tan popular en nuestro cementerio acá en Mendoza? ¿Cómo llega, digamos, la tumba acá?
Mira, primero vamos a hablar con todas las palabras, vamos a hablar en términos históricos. Sí, vos corregime porque yo... Sí, no corregir, no, vamos a poner en contexto lo que hoy es un santo profano, como le decimos en las investigaciones folclóricas. Sí. Tiene una historia, primero tiene una historia, en una vida humana. Francisco Cubillo es un chileno nacido Quirca, es decir, cerca de 1868 en Chile, y ya hacia 1880 está actuando de este lado de la cordillera y no era un muchacho, era un forajido. Es más, la imagen que está ahí en el altar del atrio, ahí te voy a decir, ahí hay el altar está dentro de una ermita, lo que está contenido por una ermita, o sea... lo que acabamos de ver. Eso es una ermita. Y adentro hay un altar que está en una tumba, no es el emplazamiento original de la tumba, no es la tumba original está partida y a un costado de la ermita, porque originalmente él estaba enterrado más hacia, sería a 2 o 3 metros de donde está la ermita. Él era ladrón de ganado, un asaltante rural. Entró y salió a la penitenciaría muchas veces, tanto es así que gracias a eso conocemos la fisionomía de Francisco Cubillo, que es ese dibujo que está en la tumba, está basado en la foto que le tomaron en una de sus últimas entradas en la penitenciaría. O sea, él se viene a enmarcar dentro del arquetipo de Robin Hood. Gauchitos Cubillos hay en toda la Argentina y en todo el mundo. Y, a ver, cuando nosotros tratamos de explicar estos personajes, nos basamos en arquetipos. ¿Por qué? Porque al ser productos o creaciones culturales, responden a un arquetipo. Entonces vamos a ver que hay gauchitos cubillos en San Juan, vamos a ver gauchos milagrosos en otras provincias, y en otras partes del mundo vamos a ver Robin Hood, ¿me entendés? Total. A él lo que le pasó, porque era popular, porque es la época. A ver, ¿por qué Rodrigo o otros cantantes de cuarteto, de cumbia, se convierten en santos populares? Porque tienen casi siempre una muerte trágica, porque en vida han sido representantes de una parte del pueblo que no tiene voz, que no tiene micrófono, que no tiene escenario, que no está bajo la luz. En cambio, él sale del pueblo y consigue de algún modo destacarse, y está esa muerte trágica, casi siempre joven. En el caso de Cubillo, esto de que él robaba a los ricos para dárselo a los pobres es parte del mito. Pero sí, él lo que hizo, y uno cuando lee los diarios de la época, trabajo que nos tomamos con mi hermano Ariel, uno veía que tenía loca a la justicia. Entonces el pueblo, que siempre estuvo ahí, fue el último orejón del tarro, frente a la élite gobernante mendocina, disfrutaba de que hubiera alguien del pueblo que le hiciera la vida imposible a la autoridad. Total. ¿Entendés? Entonces ya en vida era un héroe, ya en vida era el que los representaba de algún modo y les daba la posibilidad de vengar lo que no podían hacer por su cuenta. Total, Fabi, pero crean... Perdón, discúlpame. No, y termino, lo que te quería decir es que ¿Cómo para conocer un poco más allá de la historia, ¿no? Que es buenísima, y un poco, a ver, pasándolo limpio, sería como el Robin Hood de la época, ¿no? Que justamente era justiciero, ¿no? Con respecto a las autoridades, al poder. Un poco lo que me estás diciendo, en síntesis, ¿no? Sería eso. Pero ¿cómo llega a tomar tanta notoriedad acá en Mendoza como para tener un altar en el cementerio? Porque precisamente al tener esa cuando yo te hablo del pueblo, no solamente estoy hablando de gente pobre, también te estoy hablando de políticos. Perfecto. Entonces, Cubillo pudo trabajar, o mejor dicho, trabajar entre paréntesis, porque tenía la cobertura de políticos. Es más, un comisario de las Heras que justo está enterrado detrás de él,
le cuidó las espaldas y hoy está cuidándole las espaldas, sigue cuidándole las espaldas. Entonces, no es raro que Francisco Cubillos hubiera trabajado, contratado para gente de poder. Tanto es así que en el momento en que se muere, que a él lo matan, que a él lo fusilan, porque lo de él fue un fusilamiento, ya un asesinato con saña, al día siguiente se conforma una comisión pro monumento en memoria de Francisco Cubillos. Ah, mirá vos. A ver, ¿quién pagó eso en el diario Los Andes? Que es donde apareció. Y algún poderoso. Claro. Se dice, ¿quién creó eso? Fue un intendente de las Heras, porque él estos personajes así... mitológicos. El poder siempre está relacionado a la violencia. Ajá. Y recurre a estos personajes. Yo estoy hablando como historiador. Sí. Y de ahí ya él muere con un halo de todopoderoso, y al morirse se convierte ese halo en todopoderoso, supremo y divino. Se convierte en un héroe, igual que Hércules, sube al panteón y tiene estos poderes para poder ayudar a las personas que tienen ciertos problemas con la justicia. Pero yo te voy a comentar que aparte, en el lado contrario del cuadro donde está Cubillos, está la contracara de Francisco Cubillos, que es el doctor Saturnino Salvá, un tucumano que fue un juez muy, muy reconocido y muy respetado en la época, y que cuando se murió, en su tumba había una especie de urnita donde la gente iba y la gente del otro lado de la justicia iba y le dejaba papelitos para ir pidiéndole que los juicios le salieran a su favor. Mirá vos. Mientras ese Saturnino Salvá, que se bueno, no a propósito. Ese sería. Mientras que a Cubillos, quienes iban y hasta el día de hoy van a pedirle, son los que están del otro lado de la ley. Entiéndase, ¿se entiende? Sí, obvio. Como un mito muy popular también. Elsa, ¿querías decir algo? Yo siempre le digo, yo siempre le decía el santo de los malandracas, le digo. Bueno, ¿por qué? Me hago cargo. Total. Pero porque no entendí el de los... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo el santo de los qué? Perdón. De los malandras. Los malandracas, le digo yo. Lo que pasa, claro, yo soy un poquito más viejo que vos saliste de la malandraca. Es como si sos malandraca es mucho peor que ser malandra. Pero bueno, ya entendí. Elsa, ¿querías decir algo? Sí, a mí me gustaría contar una pequeña anécdota. Obvio. Que se relaciona directamente con el gauchito Cubillos y lo que uno debe o no hacer con estos santos populares. Lo que se debe, lo que no se debe hacer. Lo que no se debe. Qué raro esto. Y no me dejará mentir Fabián, que de esto sabe. En alguna oportunidad allí por el año 2003 decidimos hacer una muestra que estaba relacionada con el cementerio de la ciudad de Mendoza. Esto tuvo lugar en el Museo del Área Fundacional. Y para la decoración del sitio nos pareció interesante armar una pequeña escenografía, para lo cual nos valimos de un pequeño corralito metálico de los antiguos que rodeaban las tumbas, alguna corona también metálica, original, que la llevamos del cementerio, y tuvimos una buena idea para la escenografía de tomar la lápida original de la tumba del gaucho Cubillos, que en ese momento estaba fracturada en 2 pedazos. Dijimos, bueno, entre que la reparan y no, la tomamos prestada y la llevamos para nuestra escenografía. Como escenografía quedó muy bien presentada en el piso y todo. Pero quién sabe por qué, esa noche de la muestra, todos los relacionados con la puesta en escena de la muestra, tuvimos pequeños accidentes. Alguien chocó, otro tuvo un problema con su mascota, alguna muerte familiar por allí, algún golpe mal habido que fue complicado luego. A mí no se me, ¿te acuerdas? No se me encendía la computadora para poder dar la charla con el PowerPoint. Sumando una serie de pequeños y no tan pequeños accidentes. ¿Trajeron agua bendita, chico, para este estudio? En aquel momento sí echamos agua bendita en todo el sitio. No, a ver, contar la historia completa. Esa jornada se extendió durante 2 días. Así es. El viernes, el sábado a la mañana, apenas llegan, dijeron llévense esta lápida ya, y la lápida se la llevaron del museo.
Con razón. Agua bendita, devolver la lápida, Ah. un ramo de flores y dijimos, Ay, qué miedo. no debemos Qué tomar bueno. prestados elementos de los muertos, hay que dejarlos descansar en paz. Claro, Qué fue, bueno una, eso. fue una venganza por haberle robado, por así decir, su cara, ¿no? Su cara. Sí, Ah. así que Ojo con Fuerte. eso. Ojo, decí que no trajimos algo, no Con trajiste mucho nada, Menos mal que a mí no me pasó No. nada. Pero Yo le quiero pedí. hablar- en términos de devoción popular, Sí. están los santos que son porfiados y los que no son porfiados. Para, ¿los santos qué? Porfiados. Los santos porfiados Ajá. y las santas porfiadas son aquellas como la difunta Correa, que si Ajá. vos le haces una promesa y no la Sí. cumplís, cuando ella te lo concede, ella se venga. En cambio, en el caso de Cubillo no es porfiado. No es necesario, él no te demanda que le lleves ningún exvoto. Lo que ahí hacía el muchacho cuando ponía El vino. el vino Sí. se llama cumplir con la manda. Ah. ¿Y qué es Es eso? decir, el santo a mí me cumplió, entonces yo cumplo, él cumplió con lo que Sí. yo le demandé. Entonces voy y le dejo vino y le dejo cigarrillos. ¿Por qué? Porque porque se supone que un personaje como Cubillos debió de chupar y debió de fumar. Pero acordémonos que también es muy antiguo eso de dejar en honor de los muertos productos vinculados con la naturaleza, y el vino y el tabaco Claro. son dos productos paradigmáticos que se utilizaban en este tipo de fotos, pero te estoy hablando Sí, desde sí. la noche de los tiempos. Total. Mirá, nos quedamos todos ahí. Hay una segunda parte, hablando obviamente de lo que estás diciendo y relacionándonos, porque Agostina tuvo que cumplir con un rito, porque es un rito muy importante que lo vamos a hacer a continuación, y quiero que después nos cuentes cuáles fueron tus sensaciones Dale. después de ese rito. Un rito que hay que hacer si vas al cementerio de ciudad y visitas al gauchito Cudillo. Caudillos. Cubillo, perdón, chicos, Cubillo. Perdón, ya me agarró algo, pero lo voy a decir bien por las dudas. Cubillos, perdón, vamos al take. Bueno, algo que se puede ver en la entrada son banquitos para rezar. Sí, la gente, sus devotos vienen y le piden, se arrodillan y le piden sus deseos. Bueno, estamos acá, así que no nos podemos ir sin antes pedirle nuestro deseo al gauchito. ¿Esto se hace con alguna oración en especial o lo que sea? Una oración que nazca del corazón, dicen. Perfecto, entonces vamos a hacer la nuestra. Alegra mi pago al verlo tocar. Se le agacha despacito, lo empieza a estirar. Ay, o sea que, bueno, está ahí el altar. Fabi y Elsa, ¿no? Hoy estoy con los nombres terribles, Sí. ¿no? Fabi y Elsa. ¿Es gauchito o no es gauchito? Porque también eso es un mito. Mucha gente dice que no es gauchito, otros dicen que sí, que fue gauchito. yo considero, digamos que en el entorno y en la época de la Sí. que estamos hablando, sí lo considerábamos como un gaucho rural de Ajá. alguna forma. En ese contexto lo denominamos gaucho por la época en la que se desarrolló su actividad y se desarrolló su fama, su mala fama. Es por eso, para mí es gauchito. ¿Coincidís, Fabi? No, no es gaucho. O sea, él nunca fue gaucho. Él nunca laburó. El gaucho laburaba. Ajá. Lo que sí, Me encantó la definición, claro. chicos. Vamos a aclarar, no laburó, Claro. o sea, nunca laburó en su vida. No. Lo que pasa es que lo que dice el cita Sí. tiene razón. Recordemos que estamos hablando de la década de entre 1880 y 1900, donde el delito de gauchismo existía. Cuando a si vos andabas por el campo y te encontraban sin trabajar, y tenías que tener una boleta que se llamaba boleta de conchavo, donde tu patrón tenía que decir que estabas yendo y viniendo haciendo algún trámite, porque si no te mandaban directamente a los fuertes, Ajá, sí. como le pasó a Martín Fierro. En el caso de las mujeres, y esto hay que decirlo porque en la historia, aunque la gente no lo sepa, Sí. hubo muchas mujeres, y hay que hablar de las mujeres en la historia. Total. Las mujeres eran enviadas a los fuertes
para no solamente dar de comer y lavarle la ropa a los hombres, sino también para servir como prostituta. Entonces, entonces, en el caso de Cubillo, de Francisco de Gaucho, tenía lo que yo puedo tener de Messi o de no sé qué, la princesa Elsa de Frozen. Lo que pasa es que es lo que dice él cita lo siguiente: en la época ser gaucho, para cierta parte de la sociedad, era ser un delincuente. El gaucho trabajaba, el gaucho molestaba. Mira, fíjate, esto es mucho más profundo históricamente, pero fíjate, ante una Pampa, una Patagonia, que pronto pasa a ser alambrada, pasa a ser propiedad de intereses ya no solo de la élite local, sino de la élite inglesa, que estaba construyendo el ferrocarril. Este tipo que iba y venía con la libertad de Martín Fierro, porque así era, en el caballo, y hoy trabajaba acá, dentro de una semana trabajaba allá, molestaba. Total. Entonces, ¿qué pasó? Este tipo había que perseguirlo, se creó el delito de gauchismo, y decir gaucho en la época era sinónimo de delincuente. Delincuente, ladrón, por eso, claro. Por eso, cuando vos lees los diarios de la época, siempre se habla, no se lo nombraba en el momento, gaucho, se lo llamaba Francisco Cubillo. Una vez que muere, o lo matan o lo fusilan, le ponen este gaucho, que para el pueblo significaba todo lo contrario, y existe el arquetipo del gauchito milagroso. Por ejemplo, el otro gauchito es el gauchito Gil. Total. ¿Entendés? Que no han sido gauchos en el sentido de la palabra de trabajar, sino que han sido o desertores o forajidos, y se les puso la palabra gaucho porque era una palabra ofensiva. Total. Y Fausto, bueno, Facundo, ¿no? El libro, ¿no? Que habla muy mal de los gauchos, de Martín Fierro específicamente. Sí. Bueno, habla un poco de eso. Vamos ahora sí, atención, porque salimos del gauchito, la verdad. Ay, chicos, nos quedamos hablando un montón de cosas, pero resulta que Ago salió a trabajar y hay que aprovechar ese informe también, que está tan rico, porque mucha gente no va a los cementerios o no los visita. Bueno, hay un plan para que puedan ir, obviamente, la parte turística, que puedan ir todos los mendocinos. Hay guías hoy, pero muchos no se animan, así que nos están mirando en este momento. Y vamos a hablar del corazón de Lencinas. Ay. El famoso corazón, porque algo pasó allí y Agostina Garavaglia lo cuenta en este informe especial. Bueno, para arrancar tranqui, para que yo me vaya acostumbrando a la situación, porque quiero decir que esto no es lo mío, estar acá de noche, pero arranquemos, por ejemplo, con lo político. Acá enfrente tenemos a Lencinas. Contanos un poquito quién fue. Lencinas fue un gobernador, su papá y su hijo, en verdad, fueron gobernadores. Tenemos a José Néstor y Carlos Washington Lencinas. Carlos Washington luego llegó al Senado de la Nación y va a morir, lamentablemente, en la provincia de Mendoza, asesinado. Se dirige al Círculo de Armas, frente a la Plaza San Martín. Va a haber una serie de discursos, unos oradores, y por último se asoma él al balcón, se va a escuchar un Viva Irigoyen y un tiroteo. Y ahí va a caer muerto él, lo van a recostar sobre la mesa de billar de ese Círculo de Armas, pero ya estaba muerto. Luego lo van a llevar al hospital provincial Emilio Civit en el Parque San Martín y le van a realizar la autopsia. Le van a sacar el corazón porque recibe un disparo que le da en la zona del pecho y lo van a, por ser gobernador de la provincia, por haber sido gobernador de la provincia, lo van a embalsamar y se va a realizar el velatorio en el domicilio de la familia. Es verdad que hay dos relatos en cuanto a su muerte. Una que fue algo político y otra cosa que fue algo romántico o más personal. Sí, la parte política, bueno, como te decía, él tenía enfrentamientos con Irigoyen y se lo va a acusar al gobierno nacional de ser el mentor de la muerte de Lencinas. Pero también está la parte personal, pasional. Había un hombre, un tal José Cáceres, que días antes había dicho que se iba a vengar de Lencinas
porque, según parece o según dicen, Lencina había tenido un romance con su esposa y le había faltado a su honor. La tumba del coronel Ambrosio Sandes. Sandes, ya que estamos acá, quiero que me digas, ¿es mito o verdad que asesinó pueblos enteros? Sí, en Córdoba... Vamos con que tiene que ver con... Hay dos partes, vamos a ir de a poco, ¿sí? Vamos a ir de a poco con este informe. Pero el corazón de Lencinas, ¿fue tan así como lo cuenta? Bueno, obviamente que lo cuenta un especialista, pero ¿se vivió tan así, Fabi? Mirá, el tema fue así, tal cual lo relató el guía. Sí. La verdad que es un momento de la historia argentina apasionante. Sí. A ver, nosotros sabemos que la Unión Cívica Radical fue el primer partido moderno político en la Argentina, pero nació partido entre aquellos que se fueron con Mitre y otros seguidores, y después los que siguieron a Alem. En el caso de Lencina, el lencinismo es una extinción que sigue precisamente Alem, y es la rama más popular del Partido Radical. Es más, va a ser el partido, le va a dar los votos en la década del 40 al Partido Laborista para que asuma el primer peronismo. Se asemeja mucho al peronismo el lencinismo. Y la devoción que el llamado gaucho Lencina y su hijo, Carlos Washington Lencina, el gauchito, sí, era increíble, pero porque ellos entendieron la política de otro modo. Ellos hicieron política como se hace política hoy. Los mitos dicen que en el caso de Carlos Washington Lencina, para ganar adeptos, viajaba por toda la provincia y se llevaba muchos sacos, y cada vez que bajaba y estaba con alguien, hacía un gesto de desprendimiento y le regalaba el saco. Se subía, se ponía otro saco, que llegaba a almorzar o a cenar hasta 20 veces por día. Pero hay algo también muy importante: él fue el primer político que les habló desde el caballo. Hablaba desde el caballo al pueblo. Entonces el pueblo se identificó con él. Entonces la gente sentía devoción, y cuando lo mataron a él, es como si podría ser comparable con la muerte, la cobertura que se hizo periodística acá en Mendoza, fue comparable con la que se puede haber hecho en su época, en otra proporción, con Kennedy. A ver, en la historia argentina, afortunadamente no hay muchos asesinatos de gobernadores, y aparte... Este fue el primer, Fabi, este fue el primer asesinato el primer asesinato político de la época, me refiero a un gobernador de una provincia argentina. El siglo XIX está lleno de asesinatos políticos. Pero acá en Mendoza era común, digo, o este fue el primero, acá en Mendoza me refiero. Y acá en Mendoza asesinatos políticos, no, hubo, lo que pasa es que había que, los distintos momentos, habría que ver si el fusilamiento, por ejemplo, los hermanos Carrera, ¿cómo se toma? Como un asesinato, como una venganza, como un fusilamiento. Entonces no, claro. Es un punto oscuro de la historia. Por ejemplo, decir, a ver, qué sé yo, si tal fusilamiento fue un fusilamiento, una venganza, y fue un asesinato, ¿entendés? Entonces yo te diría, asesinado fuera de un contexto de guerra o de un contexto político, sí fue el primer asesinato, y no volvimos a tener otro tipo de suceso. Entonces, cuando él muere... claro, eso te quería decir un poco más. Cuando muere, cuando lo asesinan. Sí, cuando lo asesinan. Claro, fíjate, pero volvemos a repetir, Gonzalito, lo anterior con el gaucho. Este es otro tipo de gaucho. A él le decían gaucho porque el padre, que era Néstor Lencina, tenía terrenos en San Carlos y estaban allá, y era el gaucho. La gente de la ciudad, los niños ricos de la ciudad, le decían a él, a Carlos, al padre Néstor, el gaucho, y cuando él viene a estudiar al colegio acá en Mendoza, los niños ricos de la élite le decían el gauchito, también de manera despectiva. Fíjate cómo se usaba la palabra gaucho. Cuando él se muere, lo primero que pasa, el juez ordena quitarle el corazón como prueba de la causa. ¿Y qué pasa? La gente se empieza a ver un rumor de que la gente quiere apropiarse de ese corazón como una especie de fetiche.
el fetiche, el talismán, el objeto de adoración es típico, está siempre presente en estas devociones. Total, era como un tipo, para entenderlo un poco, era como un tipo ídolo, ¿no? Y tener el corazón en ese momento de la encina era como un trofeo, un tesoro para... A ver, te lo voy a decir y me hago cargo, es el cuerpo de Evita, las manos de Perón, haberle cortado las manos de Perón está lleno de una carga simbólica. Total. Y que acá hacerse del corazón también está lleno. Quien tuviera el corazón de la encina lo tenía a la encina. Es más, se hubiera comido el corazón para como hacían los aztecas, te comían el corazón del enemigo para poder tener el mismo poder. Pero ¿qué pasa? Ante este rumor, la madre de Carlos Washington Lencina, pobre mujer, porque Fidela Pico de Lencina fue esposa de un gobernador y madre de un gobernador, es decir, ella fue 2 veces gobernadora, como se dice. ¿Sabías vos que nosotros no tenemos primera dama? Nosotros tenemos gobernadora. Fidela Pico, la mamá de Carlos Washington Lencina, le ruega al juez que por favor devuelva el corazón, porque si no va a haber desmanes, aquellos que quieren robárselo. Entonces, la tradición dice que hoy, a los pies de Carlos Washington, del cuerpo, o lo que debe quedar del cuerpo de Carlos Washington Lencina, hay un frasco con el corazón. Fabi, y volviendo un poco más a la muerte, a ese momento, como dijo Jesús, hay 2 versiones. ¿Se sabe cuál es realmente? ¿Se sabe quién lo mató? ¿Quién le disparó? No, son hipótesis, porque cuando uno estudia las fuentes, en ese momento las fuentes más fidedignas son los diarios estaban divididos, incluso el encinismo tenía un diario, la directora, ¿ustedes sabían eso? Era la madre Fidela Pico, adelantada, un diario político dirigido por una mujer en Mendoza. Mira. Qué interesante que es la historia de Mendoza. ¡Ay, tan rica! ¿Y qué yo salgo culto de acá. Yo salgo tan culto. Claro, han tenido las mujeres en nuestra historia y desgraciadamente no se las aprovechan. Solo escriben los hombres y los ganadores. Bueno, para Fabi, para que Elsa quería aportar algo. Hay un dato no menor que yo quería acotar referido a esta, digamos, cualidad de querer endiosar de alguna manera a estos personajes fallecidos, en este caso a Lencinas, que se cuenta que en la época que estaba muy de boga el espiritismo, toman la tela de la mesa de billar, a donde él había sido apoyado y esa mesa manchada en sangre, y con esa tela intentan hacer algunos rituales espiritistas para intentar revivirlo o llamar a su espíritu. No sabía eso. Está relacionado con una mística de la época. ¿Pero qué existía? Es un dato tan bello que acaba de dar Elsa. Tan rico. Es en el momento precisamente... si bien estamos desde inicios del siglo XX, el espiritismo era una costumbre practicada sobre todo como algo más snob. Estamos viviendo una época, por decirlo así, cientificista, donde todo tenía que ser demostrado. Y el espiritismo precisamente nace como una corriente en Estados Unidos, donde se quiere demostrar si existe verdaderamente un más allá y a dónde se va la gente cuando se muere. Y no es raro que hubiera habido este tipo porque el lencinismo, como todo movimiento político, vamos a decir el peronismo, está construido en base a una mitología, a lo mítico, a la mística. Entonces el lencinismo está lleno de mística. Y lo que dice Elsa es hermoso. Y una cosa más que me parece que es pertinente, que no quiero que se me pase en este personaje. Si nos enfocamos en el padre de Carlos Washington, en José Néstor, cuentan, y está documentado, que él en un momento viniendo desde un viaje en barco desde Europa, tiene un sueño muy, muy vívido donde se le representa la escena que le anuncia que él va a ser gobernador y que va a estar en un sitio de poder muy importante.
Entonces José Néstor empieza a tener, digamos, de alguna manera sus pensamientos muy orientados a lo espiritual y también a adherir, digamos, a la teosofía, que en esa época también estaba en boga, y de alguna afición un poco a las cosas ocultas, pero desde esta experiencia personal que había tenido con su sueño, que luego se termina cumpliendo. Mira vos, Claro. mira vos. O sea, pará, Para Fabi, quiero tratar de entender, y obviamente llevándolo un poco acá a mitos y leyendas y todo lo que pasa en Mendoza. Hay que decir entonces, dígame si es lo correcto o no, porque ustedes me hablan de cosas espirituales, de revivir, ¿no? A un cuerpo que ya estaba muerto. ¿Hay una magia negra ahí? ¿Hay una cosa rara, algo oscuro? ¿O no se lo puede relacionar con eso? No, yo creo que no, que ¿Son cosas distintas? son para mí cosas distintas. Quizás, como decíamos, yo no tengo mayores conocimientos de lo que el espiritismo, digamos, trata en sus sesiones espiritistas. Pero sí, Ponela. como decimos, en esa época esto estaba en boga y quizás usar este elemento que estuviese cargado con el alma, sangre, con el espíritu, con la sangre, fuera un elemento posiblemente utilizado por los mediums espiritistas para intentar esto. Bien. Supuestamente, no llega a ser una magia negra, no, algo oscuro, Claro, algo- desde lo sano, no Claro. desde lo macabro, claro, yo desde no, lo satánico. exacto, no lo relacionaría con eso de ninguna manera. Perfecto. Sino de una concepción, digamos, de una creencia espiritual en ese más allá. ¿Y alguna vez pasó algo? Digo, en el tanto, esta es la pregunta amplia, tanto como para Elsa como para Fabi. ¿Alguna vez pasó algo en esa tumba, algo sobrenatural? ¿A alguien le pasó algo? No sé, ¿se vio algo? ¿Viste que por ahí... ¿O no? Tiene su leyenda esta Exactamente. tumba, tiene Sí. su leyenda, no sé si la querés contar vos, Elsa. Yo no quiero infartarlo a Gonzalito. No, ya me infartaron. Tratemos de Para que eso no. estamos. Ya está. Esta noche yo duermo con mi oso Dory al lado, chicos, porque ya la verdad que no puedo creer esto. No puedo creer todo lo que he escuchado. Bueno. Ahora vas a sufrir lo que yo vengo Lo sufriendo. que vos venís sufriendo, ¿no? Ay, Porque- pero no Sí. es para tanto, si esto es para disfrutar. Mirá, No. te cuento. Sí, no estoy Todos estos disfrutando. personajes que construyen poder, Sí. casi siempre desde un ala del pueblo, que intenta justificar cómo alguien construyó el poder, a veces de la nada, se Sí. busca una explicación supernatural o sobrenatural. En el caso de Carlos Néstor Lencina, Sí. es como muchos otros personajes que supuestamente le habrían vendido el alma al diablo, al uñudo, al coludo, al cuernitos, como le queremos decir al diablo. Sí. ¿Cuál es lo que la tradición oral decía? Que cuando vos te acercás al mausoleo de los Lencinas, Sí. en las noches se escuchan el sonido de monedas cayendo dentro de un balde, porque supuestamente el alma de Lencinas todavía le está pagando moneda por moneda y a toda la eternidad todo lo que le debe al diablo. Pero eso es lo maravilloso de los cementerios. Los cementerios son reservorios de lo que llamamos patrimonio tangible y también patrimonio intangible. Total. Fabi. Esto que acabo de contar, Sí. hay que seguir contándolo porque es parte de nuestro patrimonio intangible como mendocinos. Obvio, y además ahí te Sí, dejo algo, sí, pero sí. digo, me imagino mucha gente que nos está mirando en este momento y que por ahí nunca en su vida, ¿sí? O está conociendo a Lencinas, o está conociendo acerca del corazón. Y la verdad es que la idea de este programa justamente es esto, porque pasan un montón de cosas en el cementerio. Mañana hay una segunda parte, van a estar invitados nuevamente. Si no se lo dijeron, se lo decimos al aire, están comprometidos. Pero mañana ya nos vamos a ir, no del lado de lo político, sino más de El la contrato parte... decía otra cosa. Decía Gonzalo. otra cosa, chicos. ¿Qué Sí, cosa decía? sí, sí. Arreglen contrato con los invitados, por favor. Pero lo que digo es que mañana vamos a ver otra parte que tiene que ver con... Es mucho más heavy que esta parte, porque está la parte política, la parte un poco de la historia. Pero bueno, mañana la verdad es que se vienen cosas complicadísimas. Agos. Sí. No, que le iba a preguntar a Fabián esto Sí. que dice de que se sienten monedas como que le sigue pagando al diablo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Lencinas estaba en vida hizo un pacto con el diablo y lo podríamos llevar como que también llegó al poder gracias a algo oscuro. Lo que pasa es que el poder siempre tiene una faceta, dice que el poder no está siempre explicado. Y siempre nosotros tendemos a explicar aquello que no se nos dice
lo completamos y ahí nace el mito. Creo que es el mito, es una mentira que cobra valor de verdad. Total. ¿Cuántas cosas se dicen sobre los políticos? Sí. Y que no son verdad. Yo como periodista, investigador, a ver, voy por la verdad científica, pero a la misma vez no puedo dejar de lado todo esto, que este aura mitológica que rodea a estos personajes. A ver, de Menem se decían miles de cosas, algunas pienso que serán verdad, otras no eran verdad. Pero también se dice de todo, hasta de los gobernadores, te podría contar hasta del último gobernador, no Suárez, sino del penúltimo. Y si es de Suárez, contalo. No, eso lo dejamos para cuando apaguemos las cámaras, pero el poder siempre tiene un lado oscuro, entiéndase oscuro, que nosotros no podemos, no podemos ver qué hay detrás del poder. Por eso surgen estos mitos que intentan explicar por qué, en vez de la vacuna de Oxford, se compró la vacuna rusa, y porque los comunistas todavía pará, ¿y dónde viste eso? Yo no estoy tomando ninguna posición política, pero ahí te estoy explicando igual está claro. que el poder tiene algo que no se ve porque no lo podemos ver nosotros. Entonces surgen estas historias para justificar, por ejemplo, por qué un tipo como Néstor Lencina construyó tanto poder. Lo que pasa es que hoy no podríamos entender el poder que ellos tenían, pero fíjate, Mendoza, a finales finales del siglo XIX, era prácticamente la ciudad de Mendoza, y después todo lo demás era campaña. Entonces había muy pocos habitantes en Mendoza, no vivía mucha gente. Entonces ellos tenían a la como le decían, a la chusman alpargata bajo el ala. Era mucha la gente pobre. Entonces eran personas muy poderosas. ¿Cómo se explica la construcción de ese poder desde un punto de vista no racional, desde un punto de vista no periodístico de reconstrucción histórica, y desde lo mitológico? Ay, total. Y la verdad es que eso además le da más misterio, porque después vos decís, che, ¿queda todavía en el inconsciente o no en los mendocinos? ¿No? Hoy, por ejemplo, mucha gente se va a su casa y decir, che, voy a googlear a Lencina, por lo menos si no lo conoce, ¿no? Entonces, eso está buenísimo que pase. Está bueno que la gente siga investigando lo que es tradición oral y que vea mitos populares, y que vea cuántos mitos populares se repiten el mismo patrón. Total. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y todos los seres humanos acá, en la África, en la China, o donde se te ocurre, estamos cruzados por las mismas, los mismos genes culturales. Le tenemos miedo a lo mismo, tenemos las mismas aspiraciones. Eso hace que creemos y contemos las mismas historias acá o en la China. Total, qué lindo, me encanta. Eso se llama memética. Total, Fabi, me encanta. El día que yo desaparezca de este mundo, por favor, les pido a Elsa y a Fabi, inventen cosas, hagan algo. Pónganme una tumbita ahí en el coso y que la gente vaya al cementerio a hacer algo, ¿no? Podemos inventar algún mito a vos, Gonzalito, que ya me he inventado tanto, mirá, me lo he inventado en vida tanto que, mirá, en muertos me imagino no que se va a saber en cuál creer. Sos el nieto de Nélida Lobato, qué sé yo, viste, que vos, no sé, algo por algo. Tocás la tumba y te convertís en estrella, ¿viste? Algo así vamos a hacer. Claro, y ahora salís a la calle y si lo tocas te volvés millonario. Todo eso para que me ponga buena energía. Vamos a lo último, vamos a cerrar este No Culpes, que tiene que ver con los mitos, con las leyendas, con la historia mendocina. La verdad es que yo me asombré tanto, y la verdad es que cuando vos trajo el material tan fresco, lo vimos toda la producción y me sorprendió, porque yo no conocía absolutamente nada, y tengo que ser honesto, tanto con Elsa como con Fabi, no conocía nada de esto, nada de los políticos, ni de la cultura, ni del cementerio, y la verdad es que abrió un apetito en mí, que siempre digo, ojalá abra ese apetito en la gente, que es investigar un poco más qué pasó acá. Vamos a lo último, tiene que ver con la masacre del coronel Sandes. ¿De qué se trata? Nos cuentan este informe.